Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 365 de la 7ª temporada. Hoy, alerta, sectas con Edgar Pacheco. 10 señales que pueden mostrarte si estás en una secta y cuáles son las consecuencias psicológicas que las sectas hacen sobre sus adeptos. Ahora también nos podés encontrar en YouTube y en Telegram. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Ahora, hay varias cosas que a nosotros nos deben de prender las alarmas, ¿sí? Porque, a ver, una secta se puede formar entre 5 y 6 individuos ahí en una casa, en un grupo de oración, terminó convirtiéndose en una secta, una mini secta. ¿Por qué? Porque el hombre es fácilmente manipulable. Por ejemplo, cuando Pavlov descubrió el condicionamiento con su perrito, ¿no? Que lo hacía babear mientras tocaba ahí un timbre, ese descubrimiento ha sido explotado hasta el máximo. A ver, cuando nosotros vemos la publicidad que se nos pone todos los días en los ojos, en los oídos, en las grandes campañas publicitarias, es condicionamiento. Las iglesias también tienen esta suerte de condicionamiento en el que el pastor termina ejerciendo un poder desmedido, se enseñorea sobre las ovejas y condiciona a través de gatillos. ¿Y qué son estos gatillos? Pues, obviamente son como neuromodeladores, ¿no? Sí, es como te marcan el ritmo, te marcan la vida, te marcan el sentido. ¿Dónde está el límite? Vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes se den cuenta cuándo sería un red flag. Capaz que haga una distinción y dicen, yo estoy en una secta, hermano. Yo estoy en una secta. Voy a mostrarles 10 casos de cuándo uno debe decir, caramba, no, esto ya no está bien, esto no pinta bien. Y despiertes, si es que estás en una congregación, en una iglesia, en un grupo, no sé, despiertes por el bien tuyo y el bien de tu familia. Porque el poder de la secta sobre la psique es tan fuerte que tiene daños a corto, mediano y largo plazo. Hay gente que no se recupera, no logra recuperarse jamás. Entonces vamos a ver 10 puntos, ¿no? 10 puntos para ver si ustedes pueden notar, alguno de ellos dicen, tengo que tener más cuidado, tengo que estar un poco más apercibido, que no me estén condicionando, que no me estén manipulando. Y voy a tocar algunos temas bastante interesantes mientras los voy abordando para que ustedes se den cuenta de esto. Ahora, vuelvo a repetir, aquí no estoy hablando desde un aspecto teológico. Yo puedo decir que los unicitarios son una secta. Yo puedo decir que los testigos de Jehová son una secta, los mormones son una secta, pero también puedo llegar a decir que hay bautistas que tienen una vivencia sectaria, metodistas que son sectarios, pentecostales que son sectarios. Hay ciertas cuestiones que yo psicológicamente no permitiría ni llevaría a mi familia en un lugar así. Pero vamos a verlo punto por punto, ¿no? Miren, en general se podría decir que existen ciertas señales que deberían alertarnos de que nos estamos enfrentando a una persona o a un grupo con características sectarias. Hay ciertas señales, ¿no? Lo que se dice la red flag, es decir, como, hey, alarma, cuidado, esto ya no estuvo bien, ¿sí? Esto ya prende la alarma, tienes que tener cuidado, y les voy a mostrar 10 casos para que ustedes puedan decir, caramba, esto ya no está bien, en mi iglesia hacen esto, en el grupo de oración, en el grupo de apoyo, aquí en esto donde yo me junto, esto es muy sectario, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente van a terminar haciéndote daño, ¿no? Y ahí está el caso Alarcón, que se ha vuelto un objeto de estudio para nosotros, de cómo brinca una secta, brinca otra secta y está totalmente envuelto en el fenómeno de Estocolmo, en el que no puede salir de esa vorágine destructiva y termina enamorado de sus propios captores, de aquellos que le hacen daño. Lo reconoce, lo sabe, lo entiende, el catolicismo es lo más parecido a la secta apostólica y profética, pero yo voy a meterme ahí porque necesito la dependencia, la emoción, la coerción, necesito esa vivencia a la que estoy acostumbrado, ¿sí? Como la esposa que es golpeada por el esposo, pero dice, es que lo hace porque me ama y a la mañana está haciéndole el desayuno, ¿sí? Entonces vamos a ver este asunto y van a darse cuenta ustedes, algunos grupos van a resaltar así, ¿no? La luz del mundo, los testigos de Jehová, pero ustedes se van a dar cuenta de algo muy interesante. Vamos a ver estas evidencias. Lo primero, cuando alguien pretende ser el único poseedor de un conocimiento que durante gran parte de la historia estuvo oculto o ha sido olvidado, alarma aquí. Cuando alguien viene y te dice, yo tengo una revelación, yo tengo un conocimiento que me ha sido dado de Dios por mi estudio de la Biblia, por mi examen de las Escrituras,
¿sí? Por mi exégesis, por mi diligencia con las letras de la Biblia. Cuando alguien te dice eso y te dice, y nadie más lo tiene, nada más que yo, y el grupo que pertenezca a mí, alerta. ¿Quién entra aquí? Aquí van a entrar, por supuesto, los campbellistas, los milleristas, los russellistas, los de Rutherford, los de Elena White, los de Joseph Smith, todos estos que te dicen, yo tengo una revelación. Pero si hay una iglesia también que dice esto, van a ser las iglesias, las sectas apostólicas y proféticas. Sí, porque el apóstol, el profeta, que viene con el cuentito de que tiene una revelación, una palabra fresca, ¿verdad? Que esa es la forma en que ellos hablan. Cuidado con ese tipo de nomenclatura, cuidado con ese tipo de fraseología, hermanos. Una palabra fresca. El rema, no es el rema de Dios. Y te empiezan a envolver en alegorías. Cuidado, cuidado, alerta, ¿sí? Con esa gente que dice que descubrió el hilo negro de las Escrituras, que en 1844 Jesús entró al cielo en el santuario celestial y nadie sabía de esto porque esto se nos reveló a nosotros, los testigos de Jehová, esto se nos reveló a nosotros, a los adventistas, esto se nos reveló a nosotros, a los mileristas. No, nadie tiene este conocimiento más que yo y mis 5 testigos que vimos las planchas de oro y damos testimonio junto con Joseph Smith que vimos las planchas de oro. ¡Alerta! Hey, tengan cuidado. Si usted está en una iglesia donde dice, miren, esto me lo reveló el Señor, nadie lo sabe y por lo tanto ustedes son privilegiados por tener este conocimiento que proviene de mí porque yo soy el instrumento. Uy, cuidado, alerta ahí. No tiene que estar en una secta como los testigos de Jehová para que usted se dé cuenta de eso. Puede estar en una iglesia donde su pastor, cayó en ese narcisismo teológico ególatra en el que literalmente él piensa que tiene la última revelación. Triple alerta, como dice Garilí aquí, triple alerta, como ese cuentito de se nos reveló el nombre, a ti no se te ha revelado el nombre, a nosotros se nos reveló. Uy, cuidadito, cuidadito. Por eso siempre les digo, conéctense a la iglesia, conéctense a la regula fide, conéctense a la ortodoxia y van a estar libres de todo este tipo de faramayas, de estos grupos restauracionistas que surgen siglo XIX, siglo XX, en este momento donde está, el liberalismo teológico golpeando el mundo, el secularismo, el darwinismo, la ilustración, y esta gente buscando el sentido de orientación dice, nosotros vamos a descubrir el hilo negro, ¿no? Cuidado. Punto número 2, cuando se habla de un conocimiento más profundo, de carácter esotérico o místico, que solamente se puede descifrar empleando algún código o medio que no está al alcance del común de los mortales, cuidado. ¿Quiénes entran aquí? Las raíces hebreas, otra vez los adventistas, otra vez los testigos de Jehová, otra vez los mormones, otra vez los grupos restauracionistas, los apostólicos y proféticos que te dicen que para poder entender, ¿sí?, la escritura requieres de una instrucción esotérica, mística, alegórica, para poder introducirte a los temas. Esto es gnosticismo puro y duro, ¿no? Es decir, nosotros no estamos descubriendo la Biblia. Ustedes leen a Thomas Oden, que es uno de los, padres de la paleortodoxia, te va a decir, yo fui uno de esos. Yo fui de esos teólogos que creía que podía restaurar a la iglesia a su estado más puro en las escrituras, hasta que un judío me dijo, tú te debes a tu pueblo, ayuda a tu pueblo, pero es de la ortodoxia de tu pueblo. No con esa megalomanía que tú tienes, ese narcisismo que te vienes cargando, que porque estudiaste en un seminario, entonces Thomas Oden ahí conecta a la iglesia con la paleortodoxia, ¿no? Entonces aquí está otra alerta, triple alerta, ¿no? Triple alerta, diría el señor Gary Lee, ¿no? Triple alerta, cuidado. Sí, porque se te venden como generación pentecostal, ¿verdad? Pero pregúntale si creen en la Trinidad, ¿qué te van a decir? No, le voy a cambiar la letra a las canciones. ¿Por qué? Porque a mí se me reveló el nombre. Entonces pertenecen a una secta, son muchachitos, buenos muchachitos, pero están en una secta sin darse cuenta. No se dieron cuenta y están en una secta. Punto número 3. Cuando se abandona el método gramático, histórico, crítico de interpretación de los textos y se recurre a un supuesto sentido profético en el que antes nadie había reparado, alerta. Porque Pablo advirtió de esto en los últimos tiempos, dice, habrá gente que apostatará de la fe, tiempos de apostasía donde la gente literalmente se reunirá alrededor de maestros que les rascan el oído, que tienen comezón de oír y se amontonan alrededor de estos maestros, que tienen profecía, que tienen visiones, que tienen sueños, ¿sí? Tienen profecías, tienen visiones, tienen sueños, entienden de una forma profética oculta más amplia el texto. Y entonces entonces cuando vienen y tú le dices, oye, pero es que el texto no dices, es que tú no lo vas a entender, ¿verdad? Tú no puedes entender eso porque a ti no se te ha revelado, necesitas la ayuda. Abandonan el método histórico, gramatical, crítico de interpretación de los textos y recurren a un supuesto sentido profético. Todos estos grupos, hermanos, todos estos grupos
surgen en un contexto. Miren, en el siglo XIX, siglo XX, cuando se da el boom del liberalismo teológico, surgen todos estos grupos que pierden su sentido de orientación, su sentido de pertenencia, y buscan literalmente como restaurar al cristianismo, ¿no? Restaurarlo. Ahí están los cambelistas, donde pertenece Ángel García, es cambelista. Restaurar, ¿sí? Encuentran el hilo negro en las escrituras que la iglesia abandonó y quieren restaurar a la iglesia. ¿Y quiénes surgen aquí? Aquí surgen los grupos restauracionistas que sin sentido de orientación y sin sentido de pertenencia te quieren decir que si tú no lo sigues a ellos, tú estás equivocado. Entonces, en estas personas va a ser muy común el asunto de que todos están equivocados. ¿Sí? Todos están equivocados, menos ellos. Mire, va y dése un paseo por el canal del señor Ángel. Va y dése un paseo. Y se va a dar cuenta cómo todo mundo está equivocado. Todo mundo. Porque él es cambelista. Y los cambelistas son restauracionistas, ¿sí? Surgen de esos movimientos restauracionistas del siglo XX y todos están equivocados hasta que llegan ellos. Llegan ellos y entonces ellos, como iluminados, ¿sí? Como hombres inspirados, vienen y te dan la luz. Entonces, ¿qué sucede aquí? Ellos no son capaces de reconocer jamás errores. Ellos te van a decir siempre que todo mundo está errado. Todo mundo está errado, menos ellos. ¿Por qué? Porque es clásico de estos movimientos restauracionistas que terminan siendo sectarios. Terminan siendo sectarios. Vamos a ver uno más. Cuando el grupo se vuelve exclusivista, afirmando que fuera de dicha comunidad no es posible tener la verdad, acceder a ella o ser parte de los escogidos, alerta. Alerta. Cuando un grupo se vuelve exclusivista, afirmando que fuera de dicha comunidad no es posible tener la verdad, acceder a ella o ser parte de los escogidos, secta, sectario. ¿Quiénes entran aquí? Si yo no soy testigo de Jehová, yo puedo acceder a la salvación, yo puedo acceder a la... No, secta. Los adventistas, si tú no guardas el sábado, si tú no haces esto, secta. Los mormones, si tú no aceptas la nueva revelación, tú no tienes la verdad completa, la verdad más plena, secta. Algunos pentecostales que te dicen, si tú no hablas en lenguas, tú no has recibido el Espíritu Santo, por lo tanto tú no tienes el Espíritu Santo y tienes secta, pensamiento sectario. Estas sectas que son exclusivistas siempre van a hacer lo que hacía Jesucristo, ¿no? Te cierran el cielo, no entran ellos, pero tampoco tú vas a entrar. Por eso decimos que la madre de las sectas es el catolicismo romano. Ellos son la madre de las sectas, porque ¿de dónde aprendieron estas sectas todo eso? Del catolicismo romano. Y literalmente Santiago te lo dice. Santiago te lo dice clarito. Él lo tenía muy claro. Note, por favor. Desde ese punto de vista, alguien que vivió durante muchos años en los movimientos apostólicos y proféticos, para mí los movimientos apostólicos y proféticos son lo más parecido al catolicismo romano que hay en las ramas evangélicas. Porque hay todos esos indicios que después el cristiano evangélico común suele renegar del catolicismo, ¿no? Por dar un ejemplo, la palabra del líder se vuelve palabra santa, aquello que recibió el líder por inspiración se pone o se equipara al nivel del texto bíblico, cosas por el estilo, ¿no? Que luego los evangélicos están tirando piedras hacia los católicos, no, porque el concilio, porque el papa dijo tal cosa y esto que el otro, pero en las iglesias evangélicas, en las iglesias particularmente apostólicas y proféticas se vive exactamente lo mismo. Y hay veces de que si en una predicación el apóstol de turno dice algo que contradice a la escritura, o sea, el apóstol no se equivocó, simplemente nosotros estamos malinterpretando la escritura, ¿no? Pero desde mi humilde punto... Entonces, a ver, es interesante que los seguidores de Santiago Alarcón se regodeen cuando Santiago Alarcón reivindica su sentido de pertenencia de ellos, de que son católicos, criticando a los protestantes, a los evangélicos, pero se quedan calladitos. Mira, calladitos. Cuando Santiago Alarcón les dice, literalmente yo vengo de una secta y me metí a la secta mayor. Ahí, mira, calladitos, ¿verdad? Calladitos se quedan. ¿Por qué? Porque en realidad no están buscando la verdad, ni están buscando ayuda, están buscando reivindicar su sentido de pertenencia. Están buscando reivindicar su sentido de identidad. Entonces, esta gente que se siente escogida, iluminada, exclusivista, siempre te va a rechazar. Siempre te va a decir, tú no perteneces al grupo. El grupo es sagrado, el grupo es único. El grupo, no hay nada fuera del grupo, no hay vida fuera del grupo. Literalmente te lo van a decir así. Otro, cuando existen evidentes síntomas de aislamiento
y se llegan a romper las relaciones personales bajo el pretexto de mantenerse fiel a unas determinadas creencias, secta. Secta. Eso es una secta. ¿Qué pasa cuando abandonan los testigos de Jehová? Ostracismo. Apóstata. Secta. Tú no puedes convivir. Tú no puedes celebrar un cumpleaños. Tú no puedes ir a una fiesta. Tú no puedes tener amigos que no sean de la secta. Secta. Fíjate que una de las críticas que se hicieron muchísimo al pentecostalismo en la última década fue esa, ¿no? Que estaba creciendo mucho esa idea de que si tú no hablabas en lenguas no tenías al Espíritu Santo. Se ha mesurado mucho ese asunto en las iglesias pentecostales, pero iba como espuma hacia arriba. Eso lo mantienen mucho la secta unicitaria todavía, que si tú no hablas lenguas, tú no tienes al Espíritu Santo, ¿no? Entonces ahí lo tienes, ¿no? Ahí lo tienes. Vamos, una más. Cuando existe una manipulación emocional para despojar de bienes económicos a los adeptos, prometiéndoles riquezas celestiales o dándoles la garantía de que serían especiales o serán especiales por hacerlo, secta. Secta. ¿Por qué siempre me dicen eso? Que no hable de los pentes. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no puedo hablar de los pentecostales? ¿De qué privilegios gozan ellos? Yo hablo aquí de todo, hablo de los bautistas, hablo de los metodistas, de los católicos, de los presbiterianos, luteranos. ¿Por qué no puedo hablar de los pentecostales? Esa es una secta. ¿Dónde vamos a encontrar eso? Le voy a decir aquí algo muy triste. ¿Sí? Le voy a decir aquí algo muy triste. Esto, hermanos, escuche bien esto, ¿eh? Esto está muy metido con el cuento de que solamente se encuentra en las sectas apostólicas y proféticas que predican el evangelio de la prosperidad. Eso no es cierto. Yo fui pastor, hermanos. 10 años. Y yo vi que muchas iglesias evangélicas que no son de la secta han aprendido esto. Han aprendido a manipular. Han aprendido a manipular a los feligreses para despojarlos. Y van a tener que dar cuenta a esos pastores, ¿no? Han aprendido a manipular a sus feligreses para despojarlos. Miren, yo estuve en una iglesia cuando estaba estudiando en un seminario y me tocó, cuando estás en el seminario, te mandan a la iglesia a que apoyes. Oye, el director del seminario te manda a una iglesia a que apoyes, no hagas tu labor de campo. Entonces, cuando me enviaron a mí a la iglesia de apoyo, era en la época de sembrinas, de Navidad, y en la iglesia estaba una pastora. Ahora, yo no tengo nada en contra de las pastoras, ¿no? De hecho, he hecho un programa junto con Jorge Carrillo acerca del Ministerio de la Mujer y sé que hay gente que está en contra de las pastoras. Yo me mantengo al margen. Sé que hay mujeres que Dios utiliza. En cuanto al pastorado femenino, no estoy a favor del pastorado femenino. Pero eso no significa que todas las pastoras son malas per se. ¿Sí? Ojo con eso. No estoy a favor del pastorado femenino, pero sé que muchas veces por una cuestión particular, secundaria, algunas mujeres tienen que tomar el lugar y cada caso tiene que ser normado, pero yo personalmente esa es mi postura. Pero bueno, el asunto ahí es esto. Fíjese nada más lo siguiente que le voy a contar. Cuando llegué a esa iglesia, era época de sembrinas, y entonces la pastora le decía, yo estaba chiquillo, le decía a los feligreses, este 24 de febrero, tráele un regalo a Jesús. Tráele un regalo a Jesús. Puede ser una tostadora, puede ser una licuadora, puede ser dinero, porque fíjese la manipulación. Se me hace muy triste, decía ella, que el 24 de diciembre, gracias Marlon, el 24 de diciembre Jesucristo sea el festejado y que Jesucristo no reciba ningún regalo, decía ella. Cuando la Biblia dice, y aquí viene la manipulación, cuando la Biblia dice que los reyes, los sabios de Oriente le trajeron incienso, mirra y oro, ¿y tú qué le vas a traer este 25? Y entonces la gente humilde, la gente sencilla, pues ahí va y se despoja, ¿no? De ese chequecito que cobran en la semana, va y se despoja con mucho amor para tratar de ser fiel a esos pastores que los están manipulando, porque esa pastora sabía lo que estaba haciendo.
Porque, a ver, no nos vayamos por las ramas. Ese dinero no lo recibe Jesús, ese dinero lo reciben ellos. Ahora, ojo con esto, porque luego van a andar diciendo, Edgar está en contra de los pastores. No, yo creo que no hay que espiritualizar tanto este cuento, ¿no? No hay que manipular a la gente. Hay que hacerle entender a la gente que los pastores también comen, tienen familia, así como los sacerdotes y todos los ministros religiosos pueden vivir de, obviamente, lo que es la instrucción pedagógica del pueblo espiritualmente hablando. Lo merecen, es justo. Y también hay que hacerle entender a la gente que los recintos donde nos congregamos se paga luz, se paga agua, se paga internet, se paga renta, y que no hay que ser muy sabios para entenderlo. No somos niños porque nosotros mismos, inmersos en la sociedad, pagamos luz, pagamos renta, pagamos internet y agua. Si queremos tener un templo, un recinto que sea funcional, pues tenemos que contribuir, ¿no? Despojarnos con amor, no solamente para darle una vida digna a nuestro pastor que nos retribuye espiritualmente, sino también para que el recinto donde nos congreguemos pues tenga lo justo, que tenga lo decente. Pero cuando se va más allá en la manipulación, hermanos, cuando se va más allá en la manipulación y de repente, ¿no? De repente el pastor ya anda en una camioneta del año mientras los congregantes literalmente pertenecen a las zonas bajas, a las zonas de las periferias, ahí dices, aquí algo no está claro, aquí algo no está bien, ¿no? Aquí algo no está bien. Entonces, cuando existe una manipulación emocional para despojar de bienes económicos a los adeptos, es una secta, se está convirtiendo en una secta. Si tú traes tu semilla, porque ya no le dicen dinero los cobardes, ¿no? Porque obviamente es un eufemismo, semillita, ¿no? Traes tu semilla, dicen el eufemismo. Si tú traes tu semilla, el Señor te va a recompensar al 100 por 1, ¿sí? Y luego te escarban ahí un que otro texto los manipuladores y terminan enriqueciéndose ellos, no tú. Resulta que el que se enriquece es el pastor, no tú. Y invitan al profeta, invitan al apóstol y desembolsan, literalmente despelucan a la iglesia. Ahora, ustedes deben retribuir a sus pastores cuando estos pastores, como dice Leidash, son honestos, son humildes y les enseñan con amor y los pastorean. Despójense con amor. Despójense con amor. Y yo les estoy seguro que Dios sí les va a retribuir, porque como dice la Biblia en Hebreos, Dios no es injusto para olvidarse de la obra que han hecho a los santos, que siguen haciendo a los santos. Dios no se va a olvidar de eso. Pero cuando hay una manipulación, rechacen esa manipulación, porque la Didash, que es uno de los primeros documentos apostólicos, literalmente dice así, si el profeta viene y pide dinero, dale una patada, vámonos. ¿Sí? Pero me tocaron otras iglesias, yo no sé si en algunas de sus iglesias lo hacen, tampoco los voy a criticar porque sé que hay pastores muy honestos que han aprendido estas cosas, porque vuelvo a decir, es que a estas cosas uno no se va metiendo, a ver, me voy a hacer una secta, no, uno va aprendiendo y las va agarrando y las va metiendo al asunto, ¿no? Y de repente ya estás metido en una vorágine destructiva. Hay muchos pastores que te dicen, hermanos, ya vienen las primicias. Ya vienen las primicias. Entonces tienes que traernos tu primer sueldo del año. Imagínate una iglesia que todos llevan su primer sueldo del año. Literalmente es una iglesia que termina enriqueciendo al pastor. ¿Por qué las primicias no se hace, por ejemplo, como lo que hace la iglesia metodista, que es el culto de Thanksgiving? Literalmente gente lleva despensas, comida al altar para repartir entre los miembros de la iglesia. ¿Por qué no se hace eso? Llevas, manzanas, llevas cacahuates, llevas frijoles, llevas azúcar, llevas sal, llevas aceite, y todo se pone como primicia en el altar, si es lo que quieres emular, ¿no? Y con eso ayudas a la congregación, ayudas al que menos tiene, que es la verdadera iglesia, no olvidar a la viuda y al huérfano. Entonces el asunto aquí es que esto está muy ad hoc con lo que son las sectas, que terminan literalmente despojando a los hermanos. Esta es una crítica que los católicos le hacen al mundo evangélico y protestante. Yo nunca voy a cerrar los ojos a las críticas que son justas, ¿sí? Ahora, el asunto aquí es que los católicos no tienen moral, ¿no?, para hacer este tipo de críticas, porque literalmente los que instituyeron el diezmo fueron ellos, no nosotros. Ellos fueron los que instituyeron el diezmo, literalmente lo pusieron obligatorio, nada más que porque ahorita la Iglesia Católica cotiza en bolsa, no necesita el diezmo. Pero ¿qué está haciendo la iglesia en Argentina, que le quitaron la subvención del Estado? Ahora sí está pidiéndole ayuda a la gente, ¿verdad? Deja nada más que caiga la bolsa y a ver de qué vive la Iglesia Católica. Pero esos grandes terrenos, esas grandes posesiones, no creas que se surgieron de la nada por osmosis o cayeron del cielo, la despojaron a la gente. Entonces, este asunto tiene que ser tratado, ¿sí? Ahora, ¿cuánto más debemos nosotros valorar a los pastores que, aparte de ser pastores, trabajan? Yo no estoy de acuerdo en que los pastores trabajen, hermanos. Yo no creo en esa cuestión bivocacional. El pastorado requiere muchísimo trabajo y esfuerzo, y el pastorado también requiere preparación. O sea, yo me metí 4 años en un seminario
de los wesleyanos, me metí 3 años en un seminario de las Asambleas de Dios. Entonces, eso no es tiempo perdido, fue tiempo de mi vida que yo pongo al servicio de la congregación y la congregación retribuye al pastor. Pero aún así hay pastores que trabajan, pues merecen doble honor por su sacrificio y esfuerzo a la iglesia, ¿no? Este asunto de que los evangélicos, los pastores son flojos y los sacerdotes ¿de qué viven o en qué trabajan? ¿En qué trabajan los sacerdotes? Católicos hipócritas. ¿En qué trabaja? Dígame usted, ¿ha visto un sacerdote con una pala? ¿Ha visto usted un sacerdote poniendo ladrillo? ¿Ha visto usted un sacerdote trabajando en una maquila? Usted no los va a ver trabajando. ¿Por qué? Porque su propia iglesia los dignifica, les pone un sueldo, ¿verdad? No deberíamos dignificar entonces a nuestros pastores, por supuesto, pero hay que hacer la distinción, porque también estos hacen mucho daño. Y como estos hacen mucho daño, por estos que hacen mucho daño, terminan pagando nuestros pastores, los que sí están trabajando, terminan pagando todo, ¿no? Bien. Entonces, cuando existe una manipulación emocional para despojar de bienes económicos a los adeptos, prometiéndoles riquezas celestiales o dándoles la garantía de que serán especiales por hacerlo, secta. Les cuento el último caso. En una ocasión me enviaron a hacer promoción del seminario a una iglesia, a las iglesias, iba a hacer promoción del seminario, y llegué a una iglesia donde habían invitado a un supuesto profeta. Está tan mal regulado todo este asunto que esta gente se mete por todas partes y en todas partes anda. Y era el profeta. Les voy a decir 2 cosas que hizo que así te prenden las alertas. Empezando, le pidió todos los sobres al pastor de los diezmos. El pastor muy humilde, el pastor muy sencillo, debo reconocerlo, en una zona de la sierra, una zona de bajos recursos, y llegó el profeta. Y entonces pidió los sobres y antes de empezar la predicación empezó a repartirlos, ¿no? Y ya te imaginarás la predicación, ¿no? Una predicación chantajista, una predicación manipuladora, una predicación que obviamente tenía toda la intención de despojar a los hermanos de sus bienes. Gente de bajos recursos, gente sin dinero, este narcisista, este megalómano, este hijo de Satanás, literalmente sin tocarse el corazón, los despojó. Pero mira lo que hizo. Aparte de que les quitó, los obligó a echar en los sobres diezmos, dinero, todo. Antes de que se acabara, dijo, ¿quién quiere la bendición? En este momento me está cayendo una revelación. Escucha bien esto. Me está cayendo una revelación especial. Dios me dice que en este momento Él quiere bendecirte al quíntuple, al 20. Y tráiganme una sábana. Y sacaron una sábana, ¿no? Yo sé que tú ya diste dinero y que te quedaste sin dinero. Pero ¿qué te parece si ahora lo que tú quieras dar? ¿Sabe, hermano? Miren, camionetas de los hermanos que usaban para el trabajo, anillos, celulares, ¿sí? Todo eso lo echaron en la sábana. Y él, para congraciarse con el pastor, se quedó con los sobrecitos, agarró la sábana y le dijo, pastor, esto es lo que la iglesia te está dando a ti. El pastor literalmente dijo, discúlpeme hermano, no, pero a ver, aquí hay cosas que los hermanos utilizan para su vida diaria. No, pastor, no rechaces la bendición. Yo estaba que me vomitaba de eso, hermanos. A esta gente hay que pararla en seco, hermanos. Porque por causa de esta gente, los pastores que sí están trabajando correctamente son vituperados. Entonces, por eso les digo, siempre hay que distinguirnos entre lo que es una secta y lo que es la iglesia. Ahora, ojo con esto, ya me extendí mucho tiempo aquí. Aquí hay pastores que han aprendido estas cosas. No son malos pastores, son buenos pastores. Pero han aprendido estas cosas. ¿Por qué? Porque la vieron que funcionó en otra iglesia. Porque quieren poner un ventilador nuevo y no hayan cómo. A ver, todas estas cosas no pueden ser justificadas. Esto la Biblia los llama lobos. Lobos. Si tú eres honesto con la congregación va a ser honesta contigo. Si tú le dices a la iglesia, hermanos, nos estamos muriendo de calor, necesitamos un aire. Aquí voy a poner este bote y cada semana con lo que ustedes quieran apoyar para comprar nuestro airecito. Hermanos, tenemos que pagar la luz este domingo. Miren, si tú eres honesto con la congregación te va a apoyar. La congregación te va a apoyar. Pero si manipulas a la congregación, va a surgir algo que dice Paul Washer, ¿no? Estos pastores que siempre están diciendo que Dios te va a prosperar y Dios te va a prosperar, y el que termina prosperando es el pastor nada más. Esa gente ni siquiera debería llamarse pastor. Pastores, tengan mucho cuidado con la iglesia. Tengan mucho cuidado. Si ustedes tomaron este cargo por su propio honor, ¿no? Dice, nadie toma para sí esta honra. Si ustedes se tomaron y se autonombraron, tendrán que dar cuentas de eso, ¿no? Tendrán que dar cuentas de eso. A mí, de verdad, de mi cheque, a mí no me cuesta nada quitar cada domingo mi parte y darla a la iglesia, con amor, con soltura. Yo lo quito y yo lo llevo con amor, ¿no? Y se une a lo que los hermanos hacen con amor.
Y la forma en que ellos administran el dinero queda a responsabilidad del cuerpo gobernante de la iglesia, el cuerpo colegiado, el cuerpo magisterial de la iglesia. Pero mi responsabilidad no solamente es ir a recibir la instrucción, no solamente es ir a que me administre los sacramentos, mi responsabilidad también es ir a contribuir y con mi obligación, ¿no?, de formar parte de un cuerpo, de una institución, de una iglesia que tiene necesidades. Yo no soy un niño, tú no necesitas manipularme. Tú no necesitas manipularme porque yo mismo pago biles aquí en la casa. Yo pago internet, pago mandado, pago despensa, pago agua, pago luz, pago gas, pago gasolina. Tú no necesitas manipularme. Si tú me hablas de frente y tenemos esta necesidad, yo voy a cooperar con mucho gusto porque yo no soy un niño. Ahora, si yo soy un ente irresponsable, un miembro irresponsable, lo mejor sería irme de la iglesia. Si yo no estoy dispuesto a contribuir en mi iglesia, mejor vete de la iglesia. Vete de la iglesia y vete a otro lado donde no seas un estorbo. Pero en la iglesia uno va a trabajar, eso es parte del etos del evangélico, va a trabajar, va a fajarse los pantalones, va a contribuir. Hermanos, no tenemos y nos hace falta 2,000 pesos, $2,000, vamos a vender hamburguesas, pues vamos a vender hamburguesas. Y hermano, yo no tengo, pero te compro 3 hamburguesas y apoyando a la iglesia. Entonces, esta gente, hermanos, estos que estoy poniendo aquí, estos hay que ponerlos en seco, que se queden pobres o que se van a enriquecer, que se lleven todo al infierno donde van. Bien, cuando se pierde el contacto con el mundo real y se vive en una realidad paralela, una burbuja a prueba de cualquier crítica interna o externa, secta, pensamiento sectario. Cuando te critican y te critican y te critican y te dicen que estás en algo mal y tú dices, no, no está mal, no está mal, no está mal, tenemos la razón, secta. Y miren, él aquí lo describe más que bien. Alguien que vivió durante muchos años en los movimientos apostólicos y proféticos. Yo, para mí, los movimientos apostólicos y proféticos son lo más parecido al catolicismo romano que hay en las ramas evangélicas. Porque hay todos esos indicios que después el cristiano evangélico común suele renegar del catolicismo, ¿no? Por dar un ejemplo, la palabra del líder se vuelve palabra santa, aquello que recibió el líder por inspiración se pone o se equipara al nivel del texto bíblico, cosas por el estilo, ¿no? Que luego los evangélicos están tirando piedras hacia los católicos, no, porque el concilio, porque el papa dijo tal cosa y esto que el otro, pero en las iglesias evangélicas, en las iglesias particularmente apostólicas y proféticas, se vive exactamente lo mismo. Él lo tiene clarísimo. Sin embargo, él está ahí en una secta, la madre de las sectas, ¿no? Continuando con el punto, nosotros, hermanos, no tenemos que asustarnos con las críticas. Cuando las críticas son verdaderas, las tomamos y nos ponemos manos a la obra. Ustedes están desunidos, vamos a poner nuestra parte. Quizá no vamos a unir a todo el cristianismo evangélico, pero vamos a unir a los que estamos cerca. Si yo tengo un hermano presbiteriano, yo tengo un hermano bautista, tengo un hermano metodista, tengo un hermano pentecostal, vamos a unirnos, vamos a hacer alianzas de oración, vamos a perseverar en medio de la diversidad con unidad, ¿sí? Vamos a poner cada uno nuestro granito para que el Señor nos halle trabajando. Y si hacéis estas cosas, no caeréis jamás, no perseverando constantemente en la fe. Ahora, esta es una crítica que ellos hacen, ¿no? La crítica de los diezmos. Bueno, vamos a poner manos a la obra. Hay que distinguir entre estas sectas que están enriqueciéndose y los pastores que sí están trabajando, tienen vocación, tienen llamado y que no se están enriqueciendo. Hay que hacer la distinción, hay que enseñar, hay que demostrarle a la gente que en realidad estamos tomando manos a la obra. Ahora, cuando nos hace una crítica que no es justa, hay que reprenderla, eso no es justa. El problema con los católicos es que nosotros les aceptamos las críticas, pero ellos no, ellos son muy hipócritas, ¿no? Ellos son muy hipócritas, porque literalmente se quejan de los pastores que viven del diezmo y de qué viven los sacerdotes. A ver si hay un católico aquí que me diga de qué viven los sacerdotes. Por supuesto que los sacerdotes viven también del diezmo, viven también del pago de la iglesia, viven del salario que les dan. Algunos de ellos en Estados Unidos viven como ricos. Entonces, esa crítica que ellos hacen, los católicos, no está bien, no es justa, porque están criticando algo que ellos también tienen. Entonces, eso es hipocresía, ¿no? Es una hipocresía. Cuando nos critican acerca de la división, bueno, vamos a poner manos a la obra. ¿Ustedes qué están haciendo para superar fiducias súplicas? Nada, literalmente no se hablan. Max condena a Guido, Guido condena a Max, José Plasencia condena a todos, condena a Richbel condena a José Plasencia. Esos hipócritas, porque nos dicen que hagamos algo, nosotros lo hacemos y ellos se quedan sin el consejo, ¿no? Nos dan el consejo y se quedan sin él. Entonces, cuando una secta, cuando un grupo pierde el contacto con lo real y vive en una realidad paralela en donde no acepta críticas, cuidado. Yo soy el pastor. Tú a mí no me vas a decir qué hacer. Yo soy aquí el líder. Yo tengo la última palabra. Cuidado, cuidado. Por eso las iglesias tienen un cuerpo que hace contrapeso, ¿no? Los secretarios, los líderes, pero que hagan verdadero contrapeso, porque resulta que el pastor termina poniendo a su familia,
termina poniendo a toda su familia y hacen lo que les da su gana y se vuelve una empresa familiar, un changarro familiar, en vez de ser realmente un cuerpo que trabaje unido por las coyunturas, en donde un ojo, una mano, una cabeza trabajen en común, ¿no? Pero acá tenemos una cabeza que se cree mano, ojo y pie y le dice al ojo, tú no me sirves, tú no funcionas, ¿no? Entonces, literalmente suele suceder eso, ¿no? Uno más. Cuando existe un desprecio al conocimiento general, afirmando que el único conocimiento necesario es el que el grupo propone, alerta, alerta. La filosofía es del diablo. La teología sistemática es del diablo. Esos términos son del diablo. Eso es del diablo. No, el estudiar eso te está volviendo loco. El mucho estudio te está matando. Cuando empiezan con ese tipo de cosas, peligro. Alerta. Porque ahí está dando literalmente a entender que el único conocimiento es el conocimiento que él tiene o el conocimiento que él ha logrado tener. Si tú superas ese conocimiento, te van a perseguir. Y eso empezó a suceder mucho en la década pasada, cuando las redes sociales expusieron todo el conocimiento a muchos jóvenes que están hambrientos y sedientos de teología y de crecimiento espiritual, y empezaron a leer y empezaron a comprar libros y empezaron a instruirse, llegaron a sus iglesias y el pastor, que tiene años sin prepararse, sin preparar un sermón, empezó a ver a estos muchachos como rebeldes, como personas que estaban matando al Espíritu Santo por el conocimiento. Y aquí tenemos a las sectas unicitarias, ¿no? Muy común entre ellas, que te van a decir, no, el conocimiento, ese conocimiento está mal. El único conocimiento que importa es el de la Biblia. Cuidado, sálgase de ahí, váyase de ahí, porque ahí lo van a frustrar. Nuestro culto racional, Dios jamás ha estado en contra de que nosotros crezcamos, conozcamos. Dios nos creó a su imagen. Entonces, este tipo de cuestiones es muy evidente en las sectas, ¿no? Donde literalmente ejercen un dominio tan fuerte que llegan a decirte, no, eso no vas a estudiar porque eso te va a alejar de Dios. No, eso no lo vas a hacer. No, esto no, esto no. No puedes leer más que la Biblia. Estás leyendo libros que te están corrompiendo, etc. Puede haber un cuidado, por supuesto, pastoral, pero aquí hablo de una extralimitación que se da donde literalmente te dicen, no, estudiar no sirve para nada, ¿no? La letra mata. También los pentecostales jugaron mucho con ese cuentito, ¿eh? Los pentecostales jugaron mucho con ese cuentito la década pasada de que la letra mata. Y por letra se referían al estudio. Se referían al estudio, literalmente. Y mira, en las denominaciones, donde tenemos dos extremos, en las denominaciones donde el pastor es humilde, no tiene cierta dote intelectual, pero es muy amoroso, te cuida, te protege, etcétera, pero no tiene ciertas capacidades y dotes intelectuales, muchos de esos pastores se vuelven celosos. Aquí se acuñó una frase, ustedes la han escuchado, celo ministerial, dicen. Como un eufemismo, ¿no? Como matizándolo. Ay, es que te tienes celo ministerial porque a ti el Señor está usando. ¿Cuál celo ministerial? Eso es fruto de la carne. Celos, iras, contiendas son fruto de la carne. Andan en la carne y los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Pero le ponen celo ministerial para tratar de lidiar con algo que es evidente en las denominaciones, de que si alguien empieza a crecer más que el pastor, más que el obispo, y empieza a adquirir más conocimiento y más gracia en la predicación, te va a tener celo ministerial, ¿verdad? Te va a tener celo ministerial. ¿Por qué? Porque a ti Dios te está usando. Entonces, básicamente te está diciendo, el pastor va a andar en la carne todo este año mientras tú estás en la iglesia. El pastor va a andar envidiando, te va a andar con celo en los frutos de la carne, pero le vamos a llamar celo ministerial para que tú no pienses que el pastor está mal. Está mal, anda en la carne. Es un envidioso. Los frutos de la carne son evidentes. Celos, iras y contiendas. Entonces los pastores terminan golpeando esas pobres ovejitas que están creciendo más allá que las otras ovejitas, ¿no? Cuando el líder del grupo ejerce una presión desmedida sobre los miembros, afirmando que deben hacer su voluntad, seguir sus preceptos o de lo contrario estarán pecando o fallando a los ideales del grupo, alerta, alerta. Eso es muy cercano al pensamiento sectario. ¿Sí? Pastor, mire, yo pienso que esto y que... No. Aquí se va a hacer esto y esto y esto. Es decir, la iglesia no tiene ni voz ni voto, aquí es la iglesia del pastor. Y si tú no estás en esta línea, estás en pecado. Uy, cuántas almitas yo traté así, ¿no? Muchas almitas. Lastimadas, dañadas, golpeadas por estas personas que literalmente no tenían escarnio en pisotearlas, ¿no? Estás pecando, estás en pecado. Estás fallando. Y déjenme les digo aquí algo, hermanos.
Cuando yo hice mi aplicación a la iglesia metodista, me pusieron un examen psicométrico, no psicológico, para ver mis aptitudes y si era yo apto para servir en la iglesia metodista. Creo que eso es algo muy sano, es algo muy justo, porque vas a tratar con personas, ¿no? Me hicieron un examen psicométrico, me hicieron una entrevista, checaron mis aptitudes, mis cualidades, mi gestión de las emociones, etcétera, porque voy a tratar con personas como pastor. Pero hay personas que vienen del mundo, ¿verdad? Sin cultura, sin amor, con daño, con trauma, que tienen que superar y ahí los meten al pastorado y esa vorágine destructiva en la que ellos están sanando, ¿sí? En la que se están rehabilitando, la transmiten a la iglesia y dañan a la iglesia, lastiman a la iglesia, la destruyen, ¿no? Y luego la iglesia tiene que llevar la carga de decir, nosotros somos los que estamos mal porque el pastor no puede estar mal. No, sí puede estar mal. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, cuando Juan, el apóstol, habla de Diógenes? Dice que Diógenes se había, como ególatra, como megalómano, se había adueñado de la iglesia, literalmente no recibía a nadie. ¿Por qué? Porque quería tener, ahí está el texto en primera de Juan, segunda o tercera de Juan, quería tener la preeminencia. Quería tener la preeminencia. Ahora, no hablé de sectas en el sentido teológico, hablé de sectas en el sentido de todo esto se puede dar en cualquier grupo, en cualquier movimiento. Así que quiero leer algunos de sus comentarios que estuve leyendo por aquí. Si tienen alguna duda, mándenmela, quiero leerlos. Dice Edgar, pregunta seria. ¿Tú separarías a Dante Gebel de Cash Luna, Maldonado y esa gente? Ay, no. A ver, es que hacer juicios de valor es muy difícil, ¿no? Porque yo no dudo que Cash Luna, que Maldonado, que Dante Gebel tengan su esposa, tengan sus... Bueno, Maldonado ya se divorció, ¿no? Tengan sus hijos, sean buenos padres, sean buenos esposos, yo qué sé, ¿no? Entonces, en esas áreas es difícil que los juzgue Dios. Pero en cuanto al área que estoy tratando, yo personalmente, se los digo, yo jamás me congregaría en una iglesia de estos tíos, ¿no? Prefiero congregarme con 5 o 10 personas ahí juntos que nos conozcamos, que en esas iglesias que es puro show. El formato de las mega iglesias no puede ser un formato pastoral, hermanos. Tienen que entender eso. Las mega iglesias tienen ventajas, por supuesto, pero tienen desventajas grandísimas. Y una de las desventajas grandísimas que tienen las mega iglesias es que nunca, escucha bien, nunca vas a ser pastoreado. Nunca vas a ser pastoreado. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, con la iglesia católica? Entonces, yo personalmente yo no me congregaría en una iglesia así. Si para un pastor ya atender 30, 40 gentes es difícil, si va creciendo yo creo que debería sumar otro pastor y sumar a otro pastor y sumar a otro pastor conforme a las necesidades de la iglesia. Un pastor que tiene 3,000 gentes, o sea, es una conferencia de TED, ya no es una iglesia, ¿no? Esa gente no se conoce, o sea, es difícil. Y vuelvo a repetir, es imposible también decir, no se junten aquí, pero sí hay que entender que esas desventajas, si a ti no te pesan, pues bueno, adelante, ¿no? Pero si yo quiero ser pastoreado, pues yo no me voy a congregar a una iglesia de esas, ¿no? Yo no me congrego a una iglesia de esas. Bien. ¿Conoces a la hermana Yesen? Yo a esa bruja no la llamaría hermana, ¿no? Que hermana, ni de chiste. Esos son lobos. Son lobos, ¿no? Yo no sé dónde están los hombres en esas congregaciones que le paren un alto a esas mujeres, ¿no? Literal. ¿Tendrás alguna opinión sobre los copastores? Yo tengo ese cargo, ya que gradué en un instituto bautista, pero no sé qué también le consigue ese cargo. Por supuesto, estoy a favor de los copastores, ¿no? El título es lo de menos. Es un cierto apoyo como los diáconos, ¿no? Es un cierto apoyo que se le hace al pastor para que el pastor te esté abocado a la predicación y otras cosas mientras tú le ayudas. Y por supuesto que se vale. Yo fui copastor también de ciertas iglesias y todo bien, ¿no? No hay nada de malo en eso, ¿no? O sea, que le llames copastor, diácono, acólito, como quieras. A ver, leo unos 5 más, ¿les parece? Leo unos 5 más y nos vamos. Vamos a ver. Dice, Jesucristo dejó a sacerdotes, no a pastores evangélicos con saco y corbata. Ah, mira. Vamos a Efesios 4, en el capítulo 11, y me vas a decir dónde está el sacerdote en Efesios 4. Dice, Él constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores. Pastores. ¿Sí?
Y esta es la hipocresía del catolicismo, ¿no? Que cobran diezmo. ¿Y de qué viven tus sacerdotes? Les cae el maná del cielo a los sacerdotes, hipócritas. Por eso a veces pienso en hacer una crítica, ¿no?, constructiva a la iglesia evangélica, porque estos hipócritas lo toman como, ahí está, tenemos la razón, cuando ellos están atiborrados literalmente de pedofilia, de pederastía, de enriquecimiento ilícito. Literalmente ellos se robaron países enteros para tener un país como el Vaticano, las catedrales, mataron, persiguieron, pero vienen a juzgar a los pastores que cobran diezmo, hipócritas. A ver. ¿Cuál es la transición de una congregación de sana doctrina hasta llegar a convertirse en una secta coercitiva? ¿Cuáles son los detonantes? Yo creo que Pablo lo explica muy bien cuando dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿no? Y te voy a decir algo que creo que puede ser un detonante. Y esto lo miré yo como pastor en las juntas distritales de las 3 denominaciones en las que yo estuve. Este puede ser un detonante. Cuando el pastor empieza a mostrar una preocupación desproporcionada sobre cuántas personas tiene en la iglesia. Ya eso es una alerta. ¿Por qué? Porque en la última década o en las últimas 2 décadas, debido a que los movimientos de la prosperidad empezaron con el cuento de las mega iglesias y el crecimiento, muchos pastores empezaron a ver eso como una evidencia del favor divino, ¿no? Mira, está creciendo mucho porque Dios lo está apoyando, Dios está con él. Entonces, ¿qué querían hacer los pastores? Que Dios también los apoyara y que Dios también les mandara gente. Entonces, ahí es cuando se empiezan a meter con el crecimiento, con el G12, con las técnicas, con esto, con aquello, porque empieza la preocupación malsana de querer tener la iglesia llena. A ver, si tienes 5 gentes, si tienes 10 gentes y la vocación es genuina, a esas 10 gentes dales de comer, pastorelas con un corazón sincero, ámalas, trabaja con ellas. ¿Por qué? Porque si Dios te constituyó conforme a su corazón. Yo les daré pastores conforme a mi corazón que os apacienten en toda ciencia y fe. Entonces, esas ovejitas tienen que tener cuidado, ¿no? Y si tú 10 personitas te dio el Señor a tu cuidado para que las cuides, como decía Pablo, y lo que se amontona, a mí las iglesias que Dios le dio a Pablo, cuando Dios juzgue a las personas debajo del cielo conforme a mi ministerio, conforme a mi evangelio, si a ti te dio 10, pastorea 10. Pero ahí es para mí como una alerta, ¿no? Porque mucha de esta gente, muchos de estos pastores, terminaron metiéndose con el cuento de los apóstoles y profetas para crecer. Terminaron haciéndose alianzas con esos movimientos apostólicos y proféticos para crecer. Terminaron metiendo el asunto del G12, que es pura manipulación y conductismo, ¿no? Para crecer. Ahí para mí yo digo, ¿por qué el pastor de repente está tan preocupado en tener más gente? Si no puede atender 20, ¿por qué quiere más? Ahí es, para mí es como una alerta, ¿no?, que puedes empezar a ver. Leo 3 más, mis queridos hermanos. A ver. Edgar Pacheco, si en una iglesia hay pastoras, ¿esa es una secta, sí o no? Te voy a dar mi opinión, ¿sí? Muy respetuoso de lo que ustedes como iglesia vivan o hagan. Yo te voy a dar mi opinión. Esta es una cosa por la cual a mí me han perseguido, me han atacado y he recibido críticas de amigos muy duras. Pero yo jamás me congregaría en una iglesia donde hay una pastora. No lo haría. No tengo nada con el término pastora, porque fue un término que en la iglesia primitiva se le daba a la esposa del pastor, presbítera o pastora, no hay problema. Pero que la pastora tenga poder sobre mí, teológico, yo no lo veo en la Biblia. Y dispénsenme todos ustedes, pero el cuentito de las pastoras a mí se me hace muy vanidoso. Y se los digo con todo respeto. Se me hace muy vanidoso. Ellas pueden servir en muchas áreas en la iglesia. Pero creo yo que si nosotros realmente somos obedientes a Dios, cada uno tenemos nuestro rol dentro del ministerio. Ahora, yo no voy a hacer ningún juicio de valor sobre ninguna de estas mujeres porque ellas tendrán que darle cuentas a Dios. Hay gente más preparada que se hace muy duros juicios en cuanto a eso, pero yo te hablo personalmente, yo, Edgar Pacheco, yo nunca me congregaría en una iglesia donde hay una pastora. De hecho, rompí relaciones con buenas amigas que entraron al seminario y se llamaron pastoras y le dije, no, estás cerrando, tú no eres ninguna pastora. Y tuve que romper relaciones con ellas porque literalmente se llamaban pastoras, ¿no? Me van a criticar, me van a atacar por eso, pero no pienso negociar esa postura, ¿no? Esa postura no la voy a negociar jamás. Y es una cosa rara porque literalmente en la iglesia metodista se aceptan pastoras. Por eso yo les decía, si yo me fuera a algún lugar, yo me iría al presbiterianismo, ¿no? Pero yo estoy en una iglesia donde no hay pastor, hay un pastor, hay un presbítero ordenado,
Pero si ese presbítero me lo cambian el próximo año y me mandan una pastora, yo me voy. Es así. O sea, esas son cuestiones que no se negocian porque tienen que ver con las convicciones, ¿no? Y no son convicciones machistas, no son convicciones bíblicas. Si tú no vas a ver eso en la iglesia primitiva y tampoco lo ves en la escritura, ¿no? Entonces no estoy de acuerdo con eso. Si tú estás de acuerdo con eso, yo lo respeto, pero yo no estoy de acuerdo con eso. No. Y sé que hay hermanas aquí que frecuentan el canal, también me he metido en problemas con ellas porque, a ver, ellas no distinguen y piensan que porque yo puedo ser afable o puedo ser condescendiente, tengo que aceptar, ¿no? Nunca lo voy a aceptar, escuchen, nunca voy a aceptar eso. Entonces yo puedo tener mujeres que sean amigas mías, que estén en el ministerio, que estén misioneras, que estén maestras, pero una mujer que sea pastora y que quiera ser mi amiga, yo siempre se lo voy a decir. No está bien lo que haces. Estás desobedeciendo literalmente las escrituras. Pero es que mi esposo se murió y tuve que quedar al frente. ¿Está bien? Estamos hablando de un caso excepcional. Queda al frente y cuida a la iglesia en lo que se escoge un pastor. No, pero es que no hay hombres que quieran servir y nosotros tenemos que salir. Es verdad, pero las reglas no las pones tú. Las reglas las puso Dios. Pero es que los hombres no quieren y nosotras tenemos que... Mira, con todo el respeto que mereces como mujer, que yo no debato con mujeres, con todo el respeto que me merecen, yo las aprecio mucho por toda la labor incansable que hacen. A veces la mujer sirve muchísimo en la iglesia, de hecho la mayoría de las iglesias tienen mujeres que sirven, pero esta línea creo yo que no es negociable. No es negociable. Y te voy a decir dos razones por las cuales que yo creo que no es negociable, ¿no? Primero, por la maternidad. La maternidad exige muchísimo trabajo a la mujer. Entonces, imagínate un par de jóvenes casados, y ella quiere ser pastora, pero termina embarazada, requiere cuidados, requiere estar con su hijo, requiere esto, requiere aquello. ¿No es esto lo que dice Pablo? Que la mujer se salvará dando a luz si permanece en castidad y en piedad delante de Dios. Es justo eso. El rol de la mujer y el llamado de la mujer ya está estipulado por Dios. Esa maternidad inherente es un regalo que Dios te dio. Criando hijos y educando a tus hijos, estás literalmente abriendo las puertas del cielo. Ahora, hay mujeres que son muy inteligentes, por supuesto. Sí, yo tengo amigas que son cracks, de verdad se los digo. Yo tenía amigas con las que debatía literalmente temas teológicos y eran cracks. Pero aún así, creo yo que el carácter, la determinación, la guía y la fuerza de un hombre para liderar una iglesia no la va a tener jamás una mujer. Y tienes que ser muy condescendiente con la mujer para que el hombre se sujete a ella. Ahora, aunque la Biblia nos dice que nos sujetemos unos a otros en amor, así se lee en Efesios, me ha tocado, y se los voy a decir como pastor, y no quiero ser crítico de verdad, les cuento mis experiencias. Me ha tocado que la mayoría de los problemas fuertes en las iglesias, las mujeres no pueden resolverlos. Y me ha tocado, y esto lo platicaba yo mucho con mi esposa, que, miren, se los voy a decir, los mayores problemas en la iglesia que yo tuve que tratar se daban siempre entre mujeres. Siempre. Hermanos, no les miento, de verdad se los digo de todo corazón. Y fue algo que yo siempre platiqué con mi esposa y le decía, mira, si necesito a una mujer que esté apoyándome y esté ayudándome, porque de verdad, la mayoría de los problemas con los que yo lidié en la mayoría de las iglesias que pastoreé eran problemas de mujeres. Tú nunca vas a ver a un varón, ¿sí?, ya canoso, que viene cansado del trabajo. Pastor, ¿sabe qué? Que el hermano no me quiere salvar. No, hombre, al hermano le vale. Y las mujeres sí son muy dadas a crear ese tipo de problemas. Y luego me tocó también muchas veces, hermanos, de verdad, muchas veces, que la mujer mangoneaba al esposo para que tomase postura a favor de ella, aunque ella estaba equivocada. Y entonces ahí va el pastor, ¿no? Entonces, si tú le das ese tipo de poder a la mujer en el pastorado, pues las consecuencias serán evidentes. Ahora, la mujer, Pablo le dice algo muy importante. Fíjate algo que le dice Pablo a la mujer y fíjate algo que le dice Pablo al hombre. Al hombre
A causa de la caída, Pablo le dice que no sea tosco, que no sea rudo, que quiera a su mujer, que la ame, que la trate como un vaso frágil. ¿Por qué? Porque el hombre a causa de la caída mantiene lamentablemente, a causa del pecado, ciertos elementos que lo hacen ser tosco, rudo, fuerte, ¿no? Y a veces no se pone a pensar que la mujer es un vaso frágil. Pero a la mujer, ¿qué le dice Pablo a la mujer? A causa de la caída, Pablo le dice a la mujer que no se vista con joyas, con peinados ostentosos, porque hay algo con lo que la mujer batalla. Y una de las cosas con las que la mujer batalla y que lamentablemente tiene que ver con la reivindicación que ella tiene en sociedad y la forma en que ella consigue aceptación es la vanidad. Entonces a la mujer le gusta estar en la palestra. Siempre va a ser así, hermano, siempre, escuche bien esto, no importa si es política, no importa si es historiadora, no importa, siempre va a ser así, porque así como nosotros batallamos como hombres con el asunto de ser menos rudos, la mujer siempre va a batallar con el asunto de no llamar la atención. Por eso uno de los problemas de la sociedad moderna es la objetivización de la mujer. La mujer quiere que la vean. La mujer quiere que la vean. Por eso entras a TikTok, entras a Facebook, entras a Instagram y lo que vas a encontrar es la mayoría de las mujeres que se están maquillando, mujeres que se están haciendo fotos, mujeres que quieren que las veas bailando, mujeres que quieren que las veas opinar. ¿Por qué? Porque la mujer siempre va a ser así. Entonces, si eso ya viene batallando la mujer con ello y tú le das la palestra de estar gobernando a 1,550, 100 personas, ¿qué sucede? Vayan ustedes a ver, por ejemplo, a esa señora Yesenia Ten. Vean cómo se viste. Vean el maquillaje. Es una mujer seductora. Vaya usted a ver a Diana Mendiola. Es una mujer seductora. Vaya usted a ver a la esposa de Guillermo Maldonado. Son mujeres seductoras. ¿Por qué? Porque les diste la palestra. Entonces son mujeres que a causa de la palestra, justamente que tú les diste, quieren que las veas. Aquí en Chihuahua hay una de las iglesias, la gente que es aquí en Chihuahua, una de las iglesias más grandes del país. Ha de tener unos 10,000 gentes se reúnen ahí. Palabra Viva se llama. Palabra Viva. Ese matrimonio era muy humilde, hermanos. Súper humilde. Ellos se subían a predicar en los camiones. Nada más para que te des una idea. Fíjate lo que sucedió. Cuando ellos empezaron a tomar dinero y a enriquecerse con la iglesia, ¿qué crees que fue lo primero que hizo la mujer? ¿Qué crees que fue lo primero que hizo ella? Se tuneó. Se puso busto, se operó la nariz, se operó los pómulos, empezó a comprar vestidos de marca y ahora era la pastora. Disculpen, yo me vomito en eso, ¿no? Una de las cosas que yo siempre, y a ver, la gente que me conoce y estuvo en las iglesias donde yo pastoreé se van a dar cuenta de algo. A mi esposa yo no la involucro. Es mi esposa, ¿sí? Es mi ayuda. Y que ella sea mi esposa no quiere decir que ella sea pastora ni que tenga la vocación, porque la vocación es divina y yo no creo que Dios le dé vocaciones a las mujeres para ser pastoras. Entonces se van a dar cuenta que mi esposa siempre estaba muy al margen, muy perfil bajo, porque siempre la mantuve así. Y si alguien está aquí de las iglesias que yo pastoreo, se van a dar cuenta de eso. Mi esposa siempre se mantuvo al lado mío sin tomar palestra. No vas a predicar, no vas a enseñar, nada de eso. Puedes enseñar con las mujeres, puedes enseñar aquí, pero siempre cuidando este aspecto para que te respeten, para que se den cuenta que eres la esposa del pastor, que tengas un perfil bajo, humilde, sencillo, que tengas una feminidad sencilla, humilde, que seas destacada por tus virtudes. Entonces, esas mujeres para mí valen oro, ¿eh? De verdad se los digo, esas mujeres para mí valen oro. Volviendo al punto, yo no me congregaría en una iglesia donde sea una mujer, no porque desprecie a las mujeres, porque también está ese cuento de que, ay, Edgar es machista, Edgar es machista, ¿no? Bueno, hay veces que uno tiene que recibir la crítica, ¿no? Hay veces que uno tiene que recibir la crítica y tiene que recibir el ataque, pero uno no puede negociar ciertas convicciones. Entonces, si ustedes están en una iglesia donde hay una pastora, eso queda a discreción suyo, ustedes tienen que ser fieles a los principios que ustedes siguen, pero yo se los digo, yo no, hermanos, yo no hago eso, ¿no? Yo no hago eso. A ver, yo como hombre espero ser dirigido por otro hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros los hombres, al final de cuentas, les guste o no les guste, y este no es un asunto de pleitos ni de géneros, somos la cabeza del hogar. Fuimos constituidos la cabeza. Entonces nosotros tenemos que ser dirigidos por otro hombre que también sea cabeza en su hogar. ¿Se están escuchando lo que les estoy diciendo, hermanas que están aquí?
como nosotros los hombres fuimos constituidos por Dios como la cabeza del hogar, porque Adán fue formado primero, dice 1 Corintios, y después la mujer, y no fue Adán el que pecó, sino la mujer, dice, siendo engañada, hizo pecar a Adán. A Dios le plació poner a los hombres como cabeza del hogar, y los hogares son la célula dinámica de la sociedad. Son dirigidos por hombres, o por lo menos ese es el diseño que Dios estableció, ¿verdad? Los hombres dirigiendo el hogar. Por eso Jesús, cuando está en la cruz, con esa responsabilidad de hombre, de ser la cabeza federal, le dice a Juan, cuida a mi madre, ¿sí? Porque esa es la responsabilidad del hombre. Yo como hombre, cuando voy a la iglesia, espero que un hombre que también es cabeza de su hogar y tiene a sus hijos en sujeción y tiene a su mujer en sujeción, me dirija a mí como hombre y me diga cómo dirigirme en la vida espiritual para yo enseñar a mi mujer en mi casa, como dice la Biblia, ¿no? Las mujeres aprendan en casa con toda sujeción y así podamos vivir en armonía conforme al diseño divino, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a la iglesia y veo a una mujer, yo lo primero que me tengo que preguntar es, ¿ella es la cabeza del hogar? Porque si ella es la cabeza del hogar, entonces aquí hay una transgresión de lo que Dios mismo ha establecido. Una transgresión que no solamente tiene que ver con teología. Ella puede ser muy inteligente, ella puede ser muy espiritual, ella puede ser muy sabia, pero aquí estamos hablando de autoridad. Entonces lo que me está diciendo ella es que ella no tiene temor en afrontar a los propios ángeles, que están sujetos en autoridad. ¿Sí? Los ángeles están sujetos en autoridad y a menos que ellos, si ellos se rebelaran a esa autoridad, se convertirían en demonios. ¿Verdad que todos lo entendemos eso? Todos lo entendemos. De hecho, a causa de que los ángeles se rebelan a la autoridad es que tenemos a Satanás y los demonios, que se rebelan a la autoridad divina. Y 1 Corintios dice que a causa de los ángeles que ven a la mujer tiene que tener autoridad y por eso se pone un velo en su cabecita, que es señal de autoridad, ¿verdad? Usted tiene en su pelito, que es señal de autoridad de que están sujetos a su esposo. Usted no se va a rapar, usted está sujeta a su esposo. Eso le plació a Dios, Dios lo quiso así. Cuando yo veo que una mujer está pastoreando y está dirigiendo a los hombres, yo digo, bueno, ¿ella es la cabeza del hogar? ¿O qué pasa con el esposo? ¿Sí se dan cuenta? Es una cuestión de autoridad. Entonces lo que me está diciendo es que esa mujer no está dispuesta a sujetarse a la autoridad que Dios puso, por lo tanto es una afrenta a los ángeles. Los ángeles se avergüenzan. Así lo dice la Biblia. Los ángeles se avergüenzan. Lean 1 Corintios, que los ángeles están sujetos a autoridad. Todos estamos sujetos a autoridad. Cristo, la cabeza, luego el hombre, la mujer. Y esto no quiere decir, como las castas de la India, que la mujer es inferior, porque no hay mujer ni hombre. No estamos hablando en un sentido ontológico. Valemos lo mismo. Estamos hablando en cuanto a la autoridad, en cuanto a cómo se dirige la iglesia. Por eso no se debe confundir. Ay, es que la mujer no es menos. Nadie lo dijo. Es que tú quieres poner a la mujer por debajo del hombre. Jamás. No hay mujer ni hombre, ni judío ni gentil. Ontológicamente todos somos hermanos. Pero en cuanto a la autoridad de cómo dirigir la iglesia, sí hay algunas estrictas reglas que Dios dispuso, ¿verdad? Dios dispuso que fueran los hombres, los presbíteros, que tuvieran un hogar, que tuvieran hijos, que estuvieran casados, que no fueran dados al vino, que no fueran pendencieros, que no fueran deshonestos, de ganancias deshonestas, que fueran aptos para enseñar, que no fueran neófitos y que tuvieran a su mujer sujeta, a sus hijos sujetos en mansedumbre. ¿Para qué? Para que pueda, obviamente, tener autoridad moral sobre los demás. Entonces yo por esas razones, no por otras razones, no por razones de que hay, que ella y que desprecias a la mujer, no, por esas razones de la disposición de Dios en cuanto a la autoridad, es que yo no me estaría en una iglesia donde hay una pastora. Ahora, las mujeres tienen una cualidad y es la cualidad emocional. Y tienen otra cualidad, tienen la cualidad de la debilidad. Una mujer llorando puede así doblegar a un hombre. ¿Sí? Entonces eso añade a su feminidad. La mujer es un vaso más frágil, dice la Biblia. Ella necesita ser dirigida por alguien más fuerte. Por eso el propio matrimonio funciona así. El hombre fuerte, ¿sí?, tiene bajo su brazo a su mujer protegida. Eso ha sido de larga data. Tú te vas al Imperio Romano, al Imperio Griego. A causa de la maternidad es que obviamente se funda el matrimonio. El hombre no tiene vínculos al matrimonio. El hombre en su estado natural no tiene vínculos al matrimonio porque no gesta nada en su vientre. La mujer sí. Por eso la mujer siempre está pensando en el hogar, en la casa, en los niños, en la prole. ¿Y qué han hecho la mayoría de las instituciones? Han protegido a la mujer. El matrimonio es una protección para la mujer. La mujer necesita ser protegida. Sí, la mujer necesita que le provean, que le protejan, porque es ella la que da luz a la prole. Sí, cuando tú te divorcias o se divorcian, el hombre, se va y los hijos ¿con quién se quedan? Con la mujer. Los hijos tienen un apego, como decía Bowley, a su madre hasta los 12 años. Necesitan de su mamá. Después de los 12 años necesitan de papá que forma el carácter. Entonces, cuando tú me pones a una mujer a pastorearme, estás transgrediendo todo lo que es natural y todo lo que Dios mismo estableció.
No, pero es que ella es más inteligente. ¿Y qué importa? Aquí no estamos hablando de inteligencia. Hay pastores que no son inteligentes y son pastores porque tienen la vocación de Dios. Entonces, no lo veo como un mal, hermanos. No creo que sea un mal. Creo que es una falta de carácter de los hombres. Eso es lo que creo. No creo que no haya hombres que Dios ha llamado al pastorado. Creo que los hombres han ido perdiendo su carácter para decir las cosas como son. Así tal cual. Y que tienen miedo a las mujeres de que los tachen de machistas, de misóginos, de arcaicos, de anquilosados. Y como tienen miedo a que no les pongan la etiqueta, dicen, no, no pasa nada, no pasa nada, que también ellas, ándales, también ustedes. Y ahí está la evidencia de que también así con ese no pasa nada, ahorita los luteranos están casando gays. Los presbiterianos casan gays, los metodistas casan gays. Ahí están los católicos que ya van a ordenar diaconisas también ya y ya están bendiciendo homosexuales, los anglicanos también. Entonces, ese no pasa nada tiene un límite. Por supuesto, hermanos. Entonces, queridas hermanitas, se los digo con mucho cariño. Aparte de que están tomando un cargo que Dios no les dio, aunque me quieran sacar el caso de Junia y todo ese cuento, están tomando un cargo que Dios no le dio. Aparte, yo estaría más de acuerdo con una apóstol mujer, porque el apóstol en un sentido secundario vendría siendo una misionera, y yo estaría muy de acuerdo con una mujer que sea misionera a una pastora, a una presbítera local. Entonces, Junia no aplicaría este caso, ¿no? Porque Junia, incluso si fuera apóstol, sería una misionera, ¿no? Pero les digo con todo cariño, hermanitas, miren, aparte de que están tomando un caso que Dios no les dio, sobre el cual van a tener que dar cuentas, están echándose sobre la espalda una carga para la cual no están preparadas. No están preparadas. Diaconisas, la Biblia habla de diaconisas, por supuesto. Que las mujeres pueden apoyar en muchas áreas en la iglesia, ¿eh? En la enseñanza, la instrucción, en el canto, diaconisas. Por ejemplo, en la iglesia primitiva, las mujeres bautizaban a las mujeres, ayudaban al presbítero a bautizar a las mujeres. La instrucción de las mujeres la llevaban ellas. Aquí tengo un programa tengo un programa con el perrito, ¿no? Con Carrillo, donde hablamos de ese tema. Vayan a verlo, es muy interesante. Y con esto cierro. Decirles pastoras a mí no me preocupa de ninguna forma, ¿eh? Puedes decirles pastoras, no hay ningún problema. Díganle pastora, presbítera. Ese es un término de cariño, pero por respeto al pastor, al presbítero. Es su esposa y la tienes que respetar. Es la mujer que Dios le dio a tu pastor. Y entonces lo que sucede en casa te lo va a transmitir el pastor, obviamente, en la iglesia. Entonces, por supuesto que es bueno que la casa del pastor también sea sólida. No ponerle cargas, ¿no? Él también tiene una casa que tiene que sobrellevar. Más allá del trabajo teológico, tiene sus hijos que tienen que estar sujetos, tiene sus propios problemas, tiene su propia mujer, tiene sus propias vicisitudes. Por lo tanto, por respeto, díganle pastora. Eso se hacía en la época primitiva, eso no es ningún problema. Siempre y cuando entiendas que es un término de deferencia, es un término de amor. Como decirle a las ancianas madres. ¿Verdad que ustedes nadie los va a juzgar si yo le digo a una anciana en la iglesia madre? Nada. Así como nadie nos juzga por llamarnos hermanos, porque Pablo dice que tratemos a las ancianas como madres y a las jovencitas las tratemos como hermanas, con toda piedad en la fe. Bueno, pues el término pastora, así como el término padre, cuando es entendido una forma de cariño, de amor, y no una forma de autoridad que se supone o se superpone sobre nosotros, no pasa nada, ¿no? Es mi pastora. Yo ya entiendo que es la esposa del pastor. O esposa del pastor, porque si no van a hacer 35 videos, ¿no? Esposa del pastor, es la esposa del pastor. Y ya está. Cuando en su iglesia el pastor llega a faltar, no es la pastora la que ocupa el lugar. Las iglesias tienen a sus diáconos, las iglesias tienen a su junta directiva, o tienen pastores o copastores, ¿verdad? O personas que pueden presidir. La Biblia en Romanos habla del que preside, pueden presidir el culto. No está el pastor, ¿quién va a presidir el culto? Pues hay hermanos aptos que pueden presidir el culto, ¿verdad? Esto está clarísimo en la Biblia. Pero como las iglesias modernas se han vuelto un negocio familiar, el pastor, la pastora y los hijos del pastor, discúlpeme, pero la iglesia no es suya. Yo no le pertenezco. Yo no le pertenezco a Cristo. Y Cristo te ha permitido, pastor, que esté dentro de tu rebaño. Pero al final habrá un rebaño.
Y ese rebaño, el pastor, es Cristo. Tú estás cuidándome. Por eso dice la Biblia que nos sujetemos en amor porque velas por mí, ¿verdad? Tú velas por mí, así dice la Biblia. Sujétense en amor a sus pastores, sabiendo que velan por ustedes, para que no tengan nada de quejas delante de Dios, para que no se quejen delante de Dios, porque si los pastores se quejan delante de ustedes, hermanos, miren lo que les voy a decir. Un pastor que ha sido llamado por Dios y que tú sabes que tiene la vocación divina, y ese pastor delante de Dios tiene la autoridad, Dios respeta la autoridad, ¿sí? Y ese pastor se queja de ti en la oración, te va a ir mal. Sí, por eso la Biblia dice que te sujetes al pastor en amor, sabiendo que él vela por ti, para que ellos no tengan nada que decir delante de Dios. Y si ese pastor ora por ti y te bendice, también te va a ir bien. Esta es la autoridad, estás sujeto a tu pastor. Entonces, pero también le dice a los pastores, no se enseñoreen de la grey. Pastor, bájele a su cuento de querer dominarlo todo, ame a sus ovejas y no se enseñoree de ellas, ¿no? Por acá, pues obviamente los casos, ¿no? Débora fue una gran líder, sí, pero no fue pastora, ni tampoco fue presbítera. Y cuando hablamos del pastor, estamos hablando de la iglesia local del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento, porque la iglesia como tal en el Nuevo Testamento delimitada con su orden, pues surge justamente en Hechos, ahí empieza la iglesia, ¿no? Aunque la iglesia la podemos encontrar desde el Jardín del Edén, si quieres, como el grupo de escogidos, la iglesia con su orden litúrgico, con su orden doctrinal, con su orden autoritario, inicia en el Nuevo Testamento. Entonces, que sean, a ver, que me vengan a decir nombres de mujeres del Antiguo Testamento no ayuda al caso, porque esas mujeres no eran presbíteros locales, ¿no? Es anacrónico, no eran obispas, no eran presbíteras, no eran pastoras. Hay alguien que dice, Raquel era pastora, sí, pero era pastora de animales, no era pastora de personas. Literalmente era pastora de ovejas, animales, de becerros, de burros, de borregos, pues. ¿Sí? Bien, mis queridos hermanos, a ver, les prometí leer dos más y me falta una. Leo una más, ¿les parece? Leo una más. A ver. Exacto, ¿no? No había sacerdotisas en el Antiguo Testamento, que sería lo más cercano al Nuevo Testamento del trabajo de los presbíteros. No había sacerdotisas. Débora no fue sacerdotisa, ese era un trabajo de los hombres. Bien. Pastores sin hijos. Pastores sin hijos. Por supuesto, no hay ningún problema con eso, ¿no? Creo que hay casos especiales donde la mujer pues, es estéril. Encontramos en la Biblia cientos de casos, decenas de casos de mujeres estériles. Y hay mujeres, aunque desean tener hijos, no tienen, ni están casados y están sirviendo en el ministerio. Creo yo, y esto lo digo porque tengo el espíritu como lo tienen todos ustedes y podemos opinar, pero no es ni bien en la Biblia ni mucho menos, lo digo yo como hombre, creo yo que tendrán alguna deficiencia en cuanto al conocimiento de lo que es una familia con hijos, así como yo creo que los sacerdotes no están capacitados para trabajar con familias porque no saben lo que es una familia. ¿Sí me estoy entendiendo? O sea, los sacerdotes no saben lo que es tener una mujer, no saben lo que es formar un hogar, no saben lo que es tener hijos y luego ellos son los encargados de dirigir a la familia. Pues no, no se puede, ¿no? Por eso la Biblia dice que el obispo sea casado, hombre de una mujer que tenga a sus hijos en sujeción. Ahí Pablo está dando por hecho pues, que el matrimonio trae hijos, pero hay gente que no puede tener hijos, es verdad. Esa sería una excepción a la regla y no podemos normar desde la excepción, sino desde la regla, ¿sí? Pastores no casados, sí, por un tiempo, por supuesto, sin ningún problema, por un tiempo y siempre bajo el cuidado de la iglesia local a la cual estás sirviendo. ¿Por qué? Porque vas a tener más tentaciones que las de un hombre casado, ¿no? Por supuesto. Entonces creo que esto aplica mucho más a los pastores que son jóvenes, que inician y sobre la marcha se casan y tienen que servir en la iglesia. Muchos iniciamos así. Yo inicié en mi primera iglesia, estaba soltero. Creo ahí que se tiene que tener el cuidado de la iglesia, saber que tienes un pastor joven. Por eso Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, sé testimonio de ellos en amor, en pureza, en etcétera, etcétera. Para que nadie tenga en poco tu juventud, sé ejemplo, dice la Biblia en 1 Timoteo, en conducta, en pureza, en amor. Entonces los pastores que no están casados tienen que dar evidencia justamente de que son aptos para el ministerio, y que están bajo el cuidado de la iglesia local para guardarlos de las tentaciones. Edgar, a tu criterio, ¿cuánto tiempo un pastor volver a su ministerio al caer en adulterio lo descartarías? No, yo no creo que él pueda volver al ministerio. Porque uno de los requisitos para el pastor es que sea irreprensible.
entonces esto ya no lo hace irreprensible y le va a restar autoridad moral. Creo que Dios lo puede perdonar y creo que puede servir en otras áreas de la iglesia, pero como pastor ya no. Quedó descartado, ¿no? Ahora, si él cayó en adulterio y se arrepintió, mira, que alcanzó gracia de Dios y alcanzó misericordia de Dios, porque por causa de esto los gentiles blasfeman tu nombre, dice la Biblia, ¿no? Alcanza gracia de Dios, alcanza misericordia de Dios, pero ya no está apto para el ministerio porque ya no cumple ese requisito de 1 Timoteo de ser irreprensible. Irreprensible es que tenga buen testimonio de los de afuera y de los de adentro. Entonces cualquier persona le va a decir, ¿tú qué me vas a decir si tú fuiste un adúltero, no? Entonces pierde la autoridad moral que es precisa para el ejercicio del pastorado. Entonces yo creo que él ya puede servir en otras áreas. Y esta es una de las razones por las cuales yo no regresé al pastorado. Yo no regresé al pastorado, aunque mi vocación está ahí, aunque mis dones, mis capacidades pastorales están ahí. Yo no regresé al pastorado porque yo caí, ¿no? Yo abandoné el cristianismo y entonces yo no soy irreprensible. Siempre va a haber alguien que me va a poder echar eso en cara y yo no puedo decir nada, ¿no? Entonces yo puedo servir desde otras áreas, pero ya no como pastor, como tal, ¿no? Ya no puedo ser ordenado, ya no puedo ser ordenado en la iglesia con imposición de manos porque fallé. Y eso es algo que cargo, ¿no? hasta la actualidad. Bien, mis queridos hermanos, este tipo nunca fue pastor, este tipo fue un egocéntrico narcisista, ¿no? Megalómano, loco. ¿Crees que un pastor que es casado pero se divorcia puede seguir siendo pastor? Yo no. No. Creo que puede seguir siendo pastor si no se vuelve a casar, ¿no? Pero un pastor que se divorcia para mí está jugando con fuego, ¿no? Si el divorcio no está por esos causales que muestra la Biblia, ¿no? De adulterio, de abandono, donde no puedes hacer nada, literalmente te fue adúltera la mujer, te falló, te abandonó, cásate, no pasa nada. La Biblia tipifica esos casos, pero divorciarte, hermanos, el divorcio no es una cuestión con la que se pueda jugar. Aquí en Chihuahua la tasa de divorcio es altísima, pero si se divorcia, ya no se case, ya no se case. Pero yo no creo que pueda seguir siendo pastor, ¿no? O sea, traería una mancha muy seria ahí. Y sé que preguntan todas estas cosas porque yo sé que son cosas que se viven, ¿eh? Dice, pero el arrepentimiento no trae el olvido de sus faltas, sin duda. Sin duda. Pero mira, en nuestra iglesia se congregaba un narcotraficante. Él se convirtió, ¿ves? Se convirtió al cristianismo, el Señor lo salvó, se bautizó, fue libre, empezó a congregarse, y un día, mientras estaba comprando pollo en una carnicería, llegaron y lo mataron. Las consecuencias de nuestros pecados no se borran. Ahí están, se borra el pecado, pero las consecuencias siguen. Él fue salvo, como diría Pablo, ¿no? Como por fuego. Pero literalmente, pagó las consecuencias, lo alcanzaron. Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará, ¿no? La ley de Newton, a toda acción corresponde una reacción. Anduvo haciendo males, cosechó males, tarde que temprano lo alcanzaron. Ahora fue salvo, sí, pero pues lo alcanzaron. Una persona que adultera, una persona que cae, una persona que peca, puede alcanzar perdón, por supuesto, en Cristo, porque la Biblia nos dice que abogado tenemos para con el Padre, pero estamos hablando acá de que esos males ya te incapacitan, te inhabilitan para servir con autoridad moral, por lo menos moral, no intelectual, porque sigues teniendo intelecto, pero moral estás inhabilitado. Y cuando tú vas, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el propio Dios le dice a David, tú no me vas a construir el templo, le dice, porque tienes las manos manchadas de sangre. Sí, eso le dice Dios a David. Tú no, le dice, tienes las manos manchadas de sangre, o sea, te extralimitaste, tú no puedes construirlo, es un lugar sagrado. Entonces, si hay una inhabilitación ahí, si Dios sigue amando a David, le perdona el pecado con Betsabé, pero ahí está, ¿no? Bien, hermanos queridos, me retiro, hay que ir a comer, hace hambre. Tienen muchas preguntas muy interesantes. Dice, si alguien tiene hijos antes de llegar a Cristo, y luego se casó y tiene más hijos con su esposa, ¿puede ser pastor? Supongo aquí que te refieres a una persona que estuvo casada antes, ¿no? O una persona que en su pasado tuvo hijos. Bueno, si fue en el pasado, este es un debate que se da mucho en las asambleas de Dios, sobre todo con el asunto del divorcio, y este asunto se da mucho por si les pueden dar licencia, ¿no? Y credenciales y todo. Yo personalmente te diría que aquí no hay ningún problema si se entiende que en su vida pasada tuvo hijos como un desliz, no estuvo casado. Tuvo hijos como un desliz
Y esos hijos no se puede deshacer de ellos, tiene que hacerse responsable de ellos. Y luego si se casa y tiene hijos, yo no le veo ningún problema. Si esa es la pregunta y si ese es el contexto, si ese es el contexto. Si el contexto es que se casó y se divorció y luego se vuelve a casar, no, para mí él no puede servir como pastor. Ahora, estos temas se tocan en los concilios. Yo estoy hablando individualmente, yo con la mucha sabiduría que Dios me ha dado y lo que yo entiendo, pero estos temas son temas de debate en los concilios, tanto los metodistas, bautistas, pentecostales, y aquí es donde entra el cuerpo magisterial a dirimir este tipo de cosas, ¿no? Por eso es preciso que haya sabios entre los cuerpos magisteriales para que tomen decisiones correctas. ¿No hay algún sabio entre vosotros, dijo Pablo en 1 Corintios, que juzgue estas cosas? Que tengan que irse a los magistrados a pedir a los del mundo que les diriman estas cuestiones. Por eso escojan hombres sabios, dice la Biblia, llenos del Espíritu Santo, para que estén al frente de la iglesia, ¿no? Edgar, soy presbiteriano. Mi pastor no tiene mucho que llegó, pero él no tiene convicciones presbiterianas. ¿Qué aconsejas? Eso es tristísimo, ¿no? Porque eso yo también lo viví. Cuando empecé en el metodismo me di cuenta que muchos pastores metodistas no eran metodistas, de hecho peleaban contra el metodismo, y yo decía, bueno, esto es una falta de honor, ¿no? Una falta de ética. Es una falta de ética del pastor en cuanto a su compromiso con la denominación que está sirviendo. ¿Por qué? Porque si yo me voy a servir con los bautistas, yo no voy a meterle las ideas metodistas, ¿no? Mi compromiso sería abrazar la teología, la liturgia, las ideas bautistas para servir a la iglesia en el contexto en el que está. De hecho, de los 25 puntos de la religión de Wesley dice que nosotros no podemos cambiar simplemente por nuestro criterio las ideas de la iglesia, ¿no? Entonces es triste, hermano, yo no creo que puedas hacer nada porque eres un laico, ¿no? Y eso tendría que dirimirlo tu junta administrativa, tu junta magisterial. Yo creo que lo que puedes hacer es acercarte y decirles, hermanos, miren, he notado que él no tiene convicciones presbiterianas, está enseñando algo contrario al presbiterianismo, y hacerlo en una carta y conseguir alguna firma de los hermanos, ¿no? que tengan este mismo sentir. Y pues no puede faltar el clásico lamecuadros, ¿no? El clásico lamecuadros que viene a meterse en temas que pues ni son de él, ¿no? Mucha desunión en el protestantismo. O sea, el clásico cliché, el clásico Mateo 16:18, el clásico cuentito. No conocen el protestantismo, tan igual que Santi, se la viven lamiendo cuadros en la vida, pero quieren venir a decirnos cómo, ¿no? Cómo vivir el protestantismo cuando están atiborrados de pederastas, de pedófilos, literalmente tienen un anillo de pedofilia ahí protegido por los papas y quiere venir a decirnos a nosotros cómo vivir. Hipócrita, saca primero el bosque que traes en tu ojo, ¿sí? Saca primero el bosque, ve y ayuda a tu iglesia que acaba de alentar con el fiucha supplicans a bautizar transexuales, a tenerlos de padrinos y a bendecir homosexuales, y luego ven y dinos cómo vivir el protestantismo, ¿sale? Eso déjalo a nosotros como protestantes, creo que no lo vas a entender. Tus problemas en tu iglesia son grandísimos, está en descomposición total, dividida, y quieren venir a hacerse los cancheritos, ¿no? Así que bueno, mis queridos hermanos, les mando un abrazo. Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram, dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.